Olvidaron apagar la cámara y lo que grabó es increíble, perturbador y aterrador. Así que contén la respiración para las compilaciones más aterradoras jamás vistas en línea. El 30 de noviembre de 2025, un trabajador forense acababa de terminar su turno y se sentó a descansar. La habitación estaba en silencio hasta que sintió movimiento detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio algo que lo estremeció instantáneamente. El pánico se apoderó de él y salió corriendo sin mirar atrás. Más tarde, el personal revisó las imágenes y se dio cuenta de que no era la primera vez. A principios de esa semana, otro colega había reaccionado de la misma manera en la misma habitación. Nadie pudo explicar qué lo estaba causando. El espacio se sentía diferente después de eso. Lentamente, los trabajadores comenzaron a evitar el área. Ya no se sentían cómodos quedándose allí solos. No. Toque silencioso. Tarde en la noche de 2024, una mujer descansaba sola en su sofá, con los ojos en su teléfono, la habitación tranquila y quieta. Detrás de ella, algo inesperado sucedió. Una mano apareció lentamente desde detrás del sofá y le acarició suavemente el cabello. Ella se levantó de inmediato, gritando de sorpresa. Momentos después, un grito fuerte resonó en la habitación, sonando claramente como la voz de un hombre, pero no había nadie más allí. Encendió todas las luces y revisó cada rincón de la casa. Nada estaba fuera de lugar. Cuando se revisaron las grabaciones de seguridad más tarde, incluso los espectadores escépticos admitieron que no parecía planeado. El momento se sintió demasiado real, demasiado repentino y profundamente inquietante. Cruz caída. En Florida, una iglesia antigua había permanecido cerrada y sin tocar durante meses. Sin visitantes, sin movimiento, nada inusual. Cuando el equipo de seguridad finalmente revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, un clip destacó. Una cruz de madera se veía colgando tranquilamente en la pared. Sin previo aviso, se movió hacia adelante y se estrelló contra los bancos delanteros. El movimiento fue repentino y fuerte, no lento ni accidental. No había puertas abiertas, ni brisa, ni persona a la vista. El equipo reprodujo las imágenes muchas veces, pero no encontró ninguna explicación. Después de esa noche, el edificio ya no se sentía abandonado. Mesa rodante. Estas imágenes de CCTV provinieron de un ala de exámenes dentro de una instalación médica en Ohio. Una noche, una mesa pesada comenzó a moverse por sí sola. Rodó hacia adelante como si algo invisible la empujara. El personal notó que la mesa ya no estaba donde se suponía que debía estar y revisó las cámaras. Las imágenes los dejaron confundidos. La habitación estaba sellada sin flujo de aire y la mesa era demasiado pesada para moverse sin fuerza. No había señales de que alguien hubiera entrado. Después de eso, los trabajadores evitaban la habitación siempre que era posible. Muchos creían que algo del pasado nunca había abandonado realmente ese espacio. Entrada silenciosa. Una cámara de seguridad fuera de un cementerio fue instalada solo para vigilar la puerta principal. Una noche, las imágenes mostraron a una niña caminando tranquilamente por el camino exterior. Parecía normal al principio. Luego, en el siguiente momento, ella apareció dentro del cementerio, avanzando más por el camino. La puerta nunca se abrió y nadie más entró en el encuadre. Seguridad revisó la grabación cuadro por cuadro, pero nunca encontraron cómo entró. Fue entonces cuando la gente comenzó a decir que la figura no era un visitante, sino algo familiar con ese lugar, regresando silenciosamente sin necesitar una entrada. Despertar en la morgue. El 24 de enero de 2022, una cámara de seguridad dentro de una morgue en Rusia grabó algo que dejó atónitos a los espectadores. Un cuerpo cubierto mostró movimiento de repente. Un brazo apartó la sábana y la persona se sentó lentamente en la mesa. Miró alrededor con visible confusión, como si no supiera dónde estaba. La grabación terminó poco después, dejando preguntas sin respuesta. Nadie sabe qué ocurrió después ni cuánto duró el movimiento. El clip se difundió rápidamente, con muchas personas sin saber cómo explicar lo que parecía ser un repentino regreso a la conciencia. Saltador de pasillos.
Después de regresar de unas vacaciones, un propietario revisó las grabaciones de seguridad para estar seguro. La mayoría de los clips eran normales hasta que uno lo detuvo por completo. Una figura alta parecida a un humano apareció en el pasillo moviéndose de una manera extraña, como saltando. Se detuvo, giró lentamente la cabeza y miró directamente a la cámara. Por un breve momento apareció claramente el rostro pálido de una mujer. Luego la figura saltó una vez más y desapareció justo frente a la lente. El propietario reprodujo el clip muchas veces y dijo que no había una explicación lógica para lo que la cámara capturó. Reacción del hospital. Este metraje proviene de un hospital en Texas y dejó al personal profundamente conmocionado. Después de los últimos momentos de un paciente, se estaban haciendo preparativos cuando algo inesperado comenzó a suceder. El movimiento continuó durante casi 2 minutos, dejando a todos congelados en su lugar. Nadie intervino, no por negligencia, sino por miedo. Los doctores nunca habían visto algo así antes. Algunos creían que era una respuesta tardía del cuerpo, mientras que otros sentían que había algo más involucrado. La habitación permaneció en silencio y las cámaras capturaron cada segundo. Bajo la cama, mano. En una clínica en Brasil, un hombre estaba descansando cuando una cámara de seguridad capturó una vista sorprendente. Una forma grande y oscura salió de debajo de su cama, asemejándose a una mano. Lentamente tocó su pierna, haciéndolo saltar de sorpresa. No se quedó para investigar, salió corriendo de la habitación y la forma desapareció. Después de esa noche, evitó la clínica por completo, demasiado conmocionado para regresar. Figura en silla de ruedas. Un grupo de investigadores paranormales entró en un hospital abandonado en Tailandia tarde en la noche. El edificio había sido cerrado en 1998 después de un grave incidente médico. Mientras avanzaban por el pasillo, notaron a un hombre alto empujando una silla de ruedas delante de ellos. Sobresaltados, salieron corriendo, pero cuando miraron de nuevo, el hombre había desaparecido. Momentos después, apareció una vez más, esta vez sentado tranquilamente detrás de ellos. Entraron en pánico y corrieron. Cuando se dieron la vuelta, él había desaparecido de nuevo. Ese encuentro fue suficiente para que abandonaran el hospital de inmediato. Puerta de la cámara fría. Las imágenes de CCTV desde el interior de una planta de procesamiento de carne dejaron a los trabajadores profundamente inquietos. Un empleado pasó por el área de almacenamiento en frío cuando la pesada puerta corrediza de metal se levantó repentinamente con una fuerza intensa. Se levantó casi hasta la mitad antes de caer de nuevo. El movimiento fue rápido y violento, no lento ni mecánico. El trabajador se quedó paralizado, claramente conmocionado. Luego llamó a otro empleado. Juntos abrieron la puerta para revisar adentro. La habitación estaba completamente vacía. El clip planteó preguntas sobre qué podría causar un movimiento tan fuerte sin que hubiera nadie presente. Fe titubeante. Una pareja de Pensilvania compartió un momento que los conmovió profundamente. Conocidos en línea por publicar eventos extraños desde su hogar, ya estaban acostumbrados a que sucedieran cosas raras, pero el 26 de septiembre de 2023 fue más allá. La mujer estaba en una llamada telefónica cuando todas las luces de la casa comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Mientras intentaba mantener la calma, notó que un crucifijo se giraba por sí solo. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de ella y salió corriendo de la habitación. Más tarde llamaron a un sacerdote, quien les dijo que la presencia en la casa era oscura y hostil, algo que claramente no pertenecía allí. Movimiento final. Esta mujer, que trabajaba en una funeraria, estaba limpiando un ataúd antes de una ceremonia programada. Una vez que terminó, se dio la vuelta para irse. Fue entonces cuando la tapa comenzó a levantarse lentamente. Una mano presionó hacia arriba desde adentro. Ella se dio la vuelta justo a tiempo para verlo y salió corriendo en pánico. La gerencia dudó de su historia hasta que revisaron las grabaciones de seguridad. Lo que lo hizo más inquietante fue que algo igualmente perturbador ocurrió en una habitación cercana al mismo tiempo. Después de revisar ambos clips, el personal sintió que era más que una coincidencia, como si presencias invisibles se estuvieran manifestando por última vez. Tirón repentino.
En un video compartido en línea, una mujer estaba dormida en su sofá cuando algo abrupto sucedió. Su pierna se levantó directamente sobre su cabeza, rápido y de manera antinatural, como si algo invisible la hubiera jalado. El hombre a su lado lo notó instantáneamente e intentó despertarla. La cámara no mostró a nadie tocándola. Más tarde, su hija explicó que la extraña actividad comenzó después de que la familia visitó una antigua prisión durante un evento de Halloween. Desde ese momento, las cosas solo se volvieron más intensas. Eventualmente se mudaron. El clip se difundió rápidamente, con los espectadores reproduciendo un detalle una y otra vez, incapaces de explicar lo que la cámara había capturado. Incidente de medianoche. Durante un turno nocturno en un hospital brasileño, un guardia estaba haciendo sus rondas regulares dentro del área de patología. El edificio estaba silencioso hasta que fuertes golpes resonaron por el pasillo. En ese mismo momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Siguió el sonido y se quedó paralizado. Las puertas del gabinete de emergencia se cerraban de golpe repetidamente, abriéndose y cerrándose solas. Estas puertas eran manuales y requerían fuerza para moverse. No había nadie más alrededor. El guardia se quedó allí sin saber qué hacer a continuación. Más tarde compartió que creía que algo vinculado a la morgue nunca se había ido realmente y todavía rondaba el departamento después de horas. O muñeca que se mueve. Una familia en California se había sentido incómoda en su hogar durante semanas. Pequeños objetos cambiaban de lugar y la casa nunca se sentía tranquila. Con la esperanza de obtener respuestas, instalaron cámaras de seguridad. A la mañana siguiente, mientras veían las grabaciones, se quedaron paralizados. La muñeca de su hija fue vista caminando por el pasillo por sí sola. Sus pasos eran lentos y firmes, casi intencionados. Otra cámara la mostró entrando en el dormitorio de los padres antes de que la grabación se cortara. La pareja se quedó en silencio, reproduciendo el clip una y otra vez. La extraña sensación con la que habían vivido de repente tenía sentido. Lo que había estado perturbando su hogar finalmente fue capturado en cámara. Presencia blanca. En Malasia, una mujer que pasaba la noche en una habitación de hospital comenzó a grabar videos por aburrimiento. Mientras filmaba, su cámara captó algo inesperado. En la esquina de la habitación se encontraba una figura alta y blanca, completamente inmóvil. El miedo reemplazó al aburrimiento instantáneamente. Llamó a su hermano, que estaba cerca, y él entró rápidamente y encendió las luces. La figura había desaparecido. Aún así, el momento no se sintió como un fallo de la cámara o un problema de iluminación. La breve aparición los dejó a ambos conmocionados, especialmente porque la habitación había estado vacía solo unos segundos antes. Sombra de oficina. Una noche tarde, un hombre se quedó en una oficina vacía sintiéndose incómodo después de notar figuras extrañas alrededor del edificio durante días. Le pidió a un compañero de trabajo que se quedara con él mientras grababa, con la esperanza de captar algo en cámara. Lo intentaron varias veces. En el séptimo clip, finalmente apareció algo. Una pequeña figura oscura cruzó rápidamente el suelo detrás de su compañero. El hombre señaló instantáneamente, sorprendido por lo que vio. Cuando el compañero de trabajo se dio la vuelta, no había nada allí. Más tarde, los espectadores notaron que el movimiento parecía sólido y rápido, no como luz o reflejo, sino como una sombra con propósito. Visitante nocturno. A finales del año 2020, durante el pico del brote del virus, un limpiador del hospital estaba trabajando solo tarde en la noche, fregando los pisos. En un momento se detuvo y comenzó a hablar, como si alguien estuviera justo frente a él. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie más cerca. Al día siguiente, un guardia le preguntó al respecto. El limpiador dijo tranquilamente que una mujer se le había acercado y le había preguntado dónde estaba la salida. Luego, el guardia reprodujo la grabación, mostrando al limpiador hablando con el espacio vacío. Después de verlo, ambos hombres se sintieron incómodos, creyendo que el hospital aún mantenía la presencia de aquellos afectados durante ese tiempo difícil. Tirón invisible. Una cámara de seguridad dentro de una habitación de hospital capturó un momento que dejó a muchos inquietos. Un paciente dormía plácidamente cuando su pie de repente se levantó en el aire. Lentamente su cuerpo parecía deslizarse hacia adelante como si algo invisible lo estuviera tirando. Segundos después se despertó, confundido y asustado, tratando de entender qué acababa de suceder. No había máquinas ni personas cerca que pudieran explicar el movimiento. Cuando el clip se difundió en línea, muchos sintieron que la cámara había grabado algo interactuando con él que no podía verse.
Observador de la ventana. Tarde en la noche, una cámara frente a una ventana grabó algo extraño. Una forma tenue apareció afuera. Su contorno era indefinido y su rostro imposible de reconocer. Se quedó quieto, pareciendo mirar dentro de la habitación durante varios segundos. Luego, lentamente, se desvaneció, desapareciendo por completo. Algunos espectadores pensaron que podría ser luz o un reflejo, mientras que otros sintieron que no se parecía en nada a una persona normal. Fuera lo que fuera, las imágenes dejaron una sensación de inquietud y muchas más preguntas que respuestas. Sombra de guardia. Dentro de una sala de hospital, los pacientes seguían informando que veían figuras extrañas cerca de sus camas. Inicialmente, el personal lo desestimó, asumiendo que el estrés o la enfermedad eran la causa. Eso cambió cuando un trabajador en la sala de control presenció algo en vivo en los monitores. Una figura oscura apareció junto a un paciente sedado, flotando brevemente antes de pararse cerca de él. En ese momento, el personal se dio cuenta de que los pacientes no lo habían imaginado. El problema era que nadie sabía cómo lidiar con lo que ahora claramente se veía. Visitante silencioso. Este metraje de un hospital en Indonesia mostró algo fácil de pasar por alto al principio. Cerca del pie de la cama de un paciente, una figura con forma humana parecía estar de pie inmóvil. Cuando un miembro de la familia entró en la habitación, caminó directamente a través de ella, como si no hubiera nada allí. No reaccionaron en absoluto. La figura permaneció en el mismo lugar durante casi 20 minutos, antes de desvanecerse. A medida que el clip se difundió en línea, muchos creyeron que podría haber sido un ser querido vigilando silenciosamente al paciente, invisible pero presente. Cajones que se mueven. Un viajero que se hospedaba en un apartamento en Virginia notó algo extraño una noche. Al pasar por el baño, un cajón se abrió solo. Lo vio cerrarse y luego abrirse de nuevo. La noche siguiente sucedió una vez más, pero esta vez todos los cajones se abrieron uno tras otro. Nadie más estaba adentro. Sintiendo inquietud, salió del apartamento. Más tarde, los vecinos admitieron que cosas inusuales habían estado sucediendo allí durante años. Las cámaras del pasillo incluso mostraron el cajón moviéndose por sí solo, sin una razón clara, medio visto. En el Hospital Santa Rosa, en Honduras, un guardia fue asignado para patrullar un ala no utilizada tarde en la noche. El área estaba en silencio hasta que sonidos extraños resonaron por el pasillo. Pensando que alguien había entrado, comenzó a grabar. En lugar de una persona, una figura pálida apareció cerca de una puerta. Solo se podía ver la mitad superior, como si el resto faltara. Permaneció allí, luego lentamente dio un paso completo a la vista. Aterrorizado, el guardia salió corriendo de la sala e informó inmediatamente lo que había visto. Sombra en el espejo. Esto es un tablero giratorio y en una noche, una bailarina se quedó tarde en su estudio, practicando una rutina que conocía de memoria. La sala estaba tranquila y vacía. Al girar hacia el espejo, algo oscuro se movió detrás de su reflejo. Pasó rápidamente, lo suficientemente cerca como para parecer real. El espejo mostró claramente el movimiento, sin embargo, no había nadie más allí. Se quedó congelada por un breve segundo. Luego salió corriendo del estudio, dejando todo atrás. Más tarde, las imágenes dejaron a los espectadores preguntándose qué compartía ese espacio tranquilo con ella. Latido misterioso. Durante un turno de noche tranquilo en un hospital en Jacksonville, Florida, 2 enfermeras entraron en una habitación que debería haber estado sin usar. La cama estaba vacía, pero el monitor cardíaco al lado estaba encendido. Aún más extraño, mostraba un pulso y nivel de oxígeno constantes, a pesar de no estar enchufado. Curiosas e inquietas, las enfermeras hablaron en voz alta, preguntando si había alguien allí. Justo después de eso, los números en la pantalla cambiaron casi como una respuesta. Mira la frecuencia cardíaca, acelera tu frecuencia cardíaca si eres un fantasma. Conmocionadas, fueron a llamar al doctor. Cuando regresaron, el monitor se había apagado por completo sin dejar rastro de lo que acababa de suceder. Cliente invisible. Una pequeña barbería en Bangladesh captó la atención mundial después de que surgiera en línea un video de CCTV. En el video, el barbero trabajaba con total concentración, peinando y recortando el cabello con cuidado. La parte extraña era que la silla frente a él estaba vacía. Aún así, sus manos se movían con precisión como si alguien estuviera claramente sentado allí. Nada más en la tienda se movió o cambió. La forma tranquila y rutinaria en que trabajaba hacía que el video fuera aún más inquietante.
Los espectadores se quedaron preguntándose si estaba reaccionando por costumbre o si algo invisible compartía esa silla, mano oculta. Después de que una clínica cerrara bajo circunstancias poco claras, un hombre alquiló el espacio, planeando convertirlo en una pequeña tienda. Mientras revisaba el lugar tarde en la noche, se sintió incómodo y notó movimientos cerca de un fregadero cubierto por una tela colgante. Para asegurarse, colocó un objeto frente a él y mantuvo su cámara lista. Momentos después, una mano salió de debajo y retiró el objeto. Cuando apartó la tela de un tirón, no había nadie allí. Ese momento explicó por qué la clínica había sido abandonada y terminó el alquiler poco después. Persecución en la escalera. Un explorador urbano entró en un edificio abandonado de 22 pisos para grabar imágenes. El silencio se hizo más pesado a medida que subía. En el 10º piso apuntó su cámara hacia la escalera. Fue entonces cuando una figura oscura apareció abajo, moviéndose hacia arriba a una velocidad irreal. No caminaba ni corría, se deslizaba por los escalones, cerrando la distancia demasiado rápido. El pánico se apoderó de él y el hombre retrocedió antes de correr sin detenerse. Al revisarlo más tarde, las imágenes mostraban claramente movimiento, pero nada en ellas parecía una persona normal subiendo escaleras. Juguete de fiesta visitante rosa. El 18 de marzo de 2019, un hombre grabó un momento tranquilo mientras estaba sentado junto a su abuela. La habitación estaba calmada, con solo ellos dos presentes. De repente, ella habló en un tono suave pero serio. ¿Puedes ver a esta pequeña niña rosa aquí? ¿Una niña rosa? Preguntando si podía ver a una pequeña niña rosa de pie cerca. Miró alrededor, pero no vio nada. Ella continuó diciendo que sentía como si hubiera una celebración en la habitación, aunque todo estaba en silencio. Esas palabras se quedaron con él mucho tiempo después, dejándolo inseguro de si ella estaba imaginando cosas o viendo algo que él simplemente no podía. No puedes. No puedo ver a la niña rosa. Sombras después de horas. Una vez que el centro comercial cerró por la noche, un guardia de seguridad continuó su recorrido rutinario por los pasillos vacíos. El lugar estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, hasta que notó movimiento a lo lejos. Levantó su teléfono y comenzó a grabar. A lo lejos, dos formas oscuras se movían por el pasillo. No caminaban. No se apresuraron, se deslizaron suavemente, casi flotando antes de desaparecer tras una esquina. La forma en que se movían parecía deliberada, no al azar. Para muchos que luego vieron el clip, parecía que las cámaras captaron algo que solo se muestra cuando el edificio está completamente vacío. Visitante invisible. Tarde una noche en un hospital en Colombia, un guardia de seguridad abrió una puerta como si alguien estuviera llegando. Se paró cerca del ascensor, hablando y esperando, claramente reaccionando a alguien frente a él, pero las cámaras no mostraron a nadie más allí. Desde la sala de control, su supervisor le preguntó con quién estaba hablando. El guardia respondió tranquilamente que era una anciana. Cuando le dijeron que estaba completamente solo, su comportamiento cambió instantáneamente. Al darse cuenta de lo que había sucedido, el miedo se apoderó de él y salió corriendo del hospital sin mirar atrás. Ojo vigilante. Un padre y su hijo instalaron una cámara en su habitación después de notar cosas extrañas durante la noche. Mientras dormían, la grabación capturó una puerta abriéndose lentamente. En la estrecha abertura apareció un solo ojo brillante mirando hacia la habitación. Segundos después, la puerta se abrió completamente, revelando nada en el pasillo. El sonido despertó al padre y comenzó a hablar calmadamente como si respondiera a alguien cercano. Su voz luego despertó a su hijo, quien observó en silencio. La cámara grabó todo, mostrando interacción sin revelar nunca una figura completa. Oh, buena esa. Direcciones silenciosas. El 3 de agosto de 2016, dentro de un hospital en Córdoba, Argentina, un hombre se sentó solo en una sala de espera. Sin previo aviso, comenzó a hablar con alguien invisible. Las imágenes de CCTV lo mostraron señalando y dando direcciones, luego levantándose para guiar a la presencia invisible por el pasillo. Una semana después, el personal de seguridad descubrió el clip mientras revisaba las grabaciones.
El hombre nunca mostró signos de miedo o confusión. Eso fue lo que más les inquietó. Parecía que no tenía idea de que estaba hablando con alguien que no estaba físicamente allí. Muñeca del sótano. Durante semanas, en noviembre, una mujer seguía escuchando ruidos extraños provenientes de su sótano a altas horas de la noche. Trató de ignorarlo, culpando a la casa misma, pero para diciembre, la sensación se volvió demasiado fuerte para descartar. Instaló una cámara de seguridad en el sótano. Cuando revisó la grabación, una muñeca giró lentamente la cabeza, se incorporó y miró hacia la cámara. Después de una breve pausa, se recostó cuidadosamente, exactamente como antes. A la mañana siguiente, todas las muñecas de la casa fueron retiradas y nunca regresaron. Cara del asiento trasero. Después de una visita rutinaria al hospital en México, un hombre se dirigió a su coche, listo para irse. Justo antes de abrir la puerta, notó un rostro pálido sentado tranquilamente en el asiento delantero. Sus manos temblaron mientras comenzaba a grabar, diciéndose a sí mismo que tenía que ser un reflejo. Para estar seguro, se alejó y escaneó el estacionamiento. Estaba vacío. Cuando se volvió hacia el coche, la cara estaba allí de nuevo, mirándolo fijamente, sin moverse. No esperó. El coche se quedó atrás y él eligió tomar un autobús a casa. Ojos que se mueven en Houston. Una mujer transmitió en vivo por Instagram para mostrar una muñeca de aspecto extraño que acababa de comprar barata. Se reía, acercándola a la cámara mientras charlaba con sus seguidores. Todo parecía normal hasta que empezaron a llegar comentarios. La gente seguía pidiéndole que mirara de cerca los ojos de la muñeca. Al principio lo ignoró. Más tarde esa noche, reprodujo el video y lo notó. Los ojos se habían movido durante la transmisión en vivo. Desde ese día, la muñeca nunca más se mantuvo cerca de su cama. Observador de ventanas. Solo unos días después de Navidad, en 2025, una mujer que vivía sola comenzó a sentirse incómoda en su propia casa. Nada estaba claramente mal, pero las noches se sentían pesadas e incómodas. Con la esperanza de encontrar tranquilidad, instaló una cámara apuntando a una ventana. Cuando revisó la grabación, se le cortó la respiración. Un rostro pálido se inclinó lentamente hacia la vista desde fuera del vidrio, se quedó quieto como si observara la habitación y luego se retiró. Minutos después, regresó. Este patrón se repitió nunca lo suficiente como para entender claramente qué era. Pasillo vacío. Tarde en la noche, varias familias dormían en el frío suelo de un pasillo del hospital. El edificio ya había ganado una reputación preocupante, con personas yéndose siempre que podían. Mientras las familias descansaban, una cámara de seguridad captó algo inesperado. Una figura alta y oscura se precipitó por el pasillo, moviéndose más rápido de lo que debería una persona. Apareció brevemente, luego desapareció. Cuando las imágenes se difundieron, muchos sintieron que explicaba todo: la inquietud, las habitaciones vacías, el miedo. Nadie se sentía realmente seguro dentro de ese hospital. Patrulla vacía. En Brasil, el turno rutinario de un guardia de seguridad se volvió extraño en un instante. Las cámaras de seguridad lo mostraron deteniéndose cerca de una puerta, levantando su escáner de mano como si estuviera inspeccionando a alguien parado allí. Incluso parecía hablar, esperando una respuesta. Nada apareció en la cámara. La única señal de su presencia era su perro guardián, olfateando y gruñendo al aire. Más tarde, el guardia afirmó que estaba revisando a un empleado, pero no había nadie allí. La experiencia lo afectó tanto que renunció al día siguiente. Figura que desaparece. El usuario de TikTok Brian Bareno y un amigo decidieron explorar un hospital abandonado en Cuba. Su emoción desapareció rápidamente. Desde el otro lado del pasillo, Brian vio una figura moviéndose rápido, casi como una persona, pero se suponía que el edificio estaba vacío. Gritó, llamando el nombre de su amigo, e intentó acercarse, pero la figura ya había desaparecido sin dejar rastro. El encuentro terminó con su exploración y nunca regresaron al hospital. Sombra de arbusto. Una noche tarde en Manchester, New Hampshire, una mujer y su amiga se grabaron hablando sobre la vida diaria durante un paseo. Al principio no notaron nada inusual, pero al revisar el video más tarde revelaron algo extraño. Una figura oscura con forma humana agachada en los arbustos al lado de la carretera. Permaneció inmóvil por un momento, luego desapareció por completo, dejando solo una sensación de inquietud.
Sombra flotante. Una cámara de seguridad del hogar captó algo inusual en la cocina. Una figura tenue y sombría pareció descender del techo, moviéndose lentamente por la habitación. Se asemejaba a un humano, pero era casi transparente. Algunos espectadores creyeron que era un fantasma captado en el momento justo, otros pensaron que podría haber sido una persona oculta por trucos de luz. De cualquier manera, el metraje mostró algo que no debería haber estado allí, dejando inquieto a cualquiera que lo viera. Muchas gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.